escrito original de algunas alguna mejor de las civilizaciones que hemos venido estudiando, y sobre esa pequeña selección, porque es un documento no muy extenso, por eso digo que es una pequeña selección, no es un documento completo, sino es una selección pequeña de esa fuente, aplicarle entonces esta propuesta de análisis de Jocelyne Letourneau. ¿Listo? Lo que ustedes ven en la pantalla entonces es el documento que está montado, que está subido en el aula virtual. ¿Vale? Ustedes van allá al aula virtual y encontrar en la parte, creo que en la primera parte, en la parte superior, este texto, ¿sí? Este texto. Este texto es un libro chévere, es un libro que tiene, digamos, no solamente propuestas para el análisis de fuentes escritas, de fuentes documentales, sino también, digamos, asuntos relacionados con análisis para documentos iconográficos, o sea, para documentos visuales, objetos materiales, para mapas antiguos, para estadísticas o cuadros estadísticas, de estadística, también para cuadros, perdón, para documentos autobiográficos, también cómo adelantar investigación mediante entrevistas, es decir, hacer una organización previa del investigador para utilizar todos estos recursos, todas estas posibilidades de investigación que tiene el historiador. ¿Listo? Y otras partes, digamos, otra parte del libro también se dedica mejor a observar o hacer, digamos, una compilación de cómo debería diseñarse un trabajo de investigación en historia. Entonces es un libro recomendado. Eso ustedes yo creo que lo pueden encontrar bueno, no sé si está en línea, pero digamos quienes requieran el documento completo, pues me lo pueden solicitar o yo después lo puedo dejar también disponible en el aula. Lo que van a ver, lo que está en el aula montado es solamente la parte que nos interesa, ¿sí? Es esta parte. Bueno, yo estoy aquí bajando el documento, este es el mismo que ustedes encuentran allí como para que ustedes sepan de dónde proviene el texto, etcétera, etcétera. Y como les decía también, les dejé el índice, pues para que ustedes sepan que eventualmente les puede ser de utilidad, no para este curso, pero sí para el futuro. ¿Listo? Esto es la traducción de José Antonio Amaya, que es un profesor de la Nacional, que fue profesor también mío. Y bueno, y ya viene entonces, bueno, no sé, bueno, no sé si esta es la versión completa ahora que lo estoy viendo. Sí, tal vez esta es la versión completa, bueno, no importa, vámonos a irnos a la sección que nos interesa, ¿no? Que es este capítulo 3, cómo interpretar una fuente escrita al comentario del documento. Vámonos a ir de una vez a la página 77. Bueno, esto debe estar un poquito más adelante, yo lo estoy bajando aquí, bien, yo creo que ya llegamos, listo, página 77. Me imagino que todos están viendo la pantalla ahí donde estábamos ya ubicados. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, entonces me lo comentan aquí por el chat o me levantan la manito, ¿listo? Bien, entonces este es el capítulo 3, ¿vale? ¿Qué me interesa, digamos, que ustedes tengan en cuenta para el trabajo? Para el trabajo que ustedes deben hacer. Que sigan de manera muy estricta, que sigan con mucho detalle lo que está planteado aquí en el documento de 3 de cómo interpretar o cómo analizar una fuente escrita o una fuente primaria, como la llaman ahí en el primer reglón. Si ustedes ven fuentes primarias, es lo que en historia se conoce de esa manera, esas fuentes documentales originales del periodo histórico que uno quiere investigar. Por eso alguno de ustedes en alguna clase me preguntaba o decía si, por ejemplo, una presentación en PowerPoint o un libro de historia o un artículo sobre algún tema histórico puede servir para hacer este ejercicio. Y desde luego la respuesta es que no, porque lo que nos sirve para hacer este ejercicio son las fuentes primarias, es decir, las fuentes originales que algún autor de estas civilizaciones pues produjo. ¿Listo? Vale. Bien, entonces el texto es supremamente sencillo, es muy cortico, además es supremamente cortico y como les decía, tiene la ventaja que al final del texto está el ejemplo, entonces con el ejemplo pues ya a uno le queda mucho más claro qué es lo que debe ir en cada parte, pero
digamos, lo que quiero resaltar es que este es un ejercicio propio del trabajo del historiador y como tal ustedes deben pensar como historiadores, ¿sí? Meterse en el trabajo del historiador, meterse en lo que la tarea del historiador, porque ustedes deben interrogar el documento, ¿sí? Ustedes deben no describirlo únicamente, ¿sí? Describirlo sería decir de qué se trata el documento, sino interrogarlo. E interrogarlo implica plantearse un problema, plantearse, digamos, una hipótesis también y utilizar el documento para resolver esa inquietud, para resolver esa hipótesis. Es decir, ustedes deben ir, digamos, como preparados para hacer hablar a ese documento en el sentido que ustedes estén buscando en su pregunta, en su interrogación, en el interés que los esté motivando. ¿Listo? Eso es muy importante, que ustedes que cuando ya identifiquen su fuente primaria, su documento, tengan claro que ustedes deben es hacer hablar esa fuente, ¿sí? O sea, poner a hablar esa fuente y no simplemente decir de qué está hablando la fuente, o sea, describirla. Ese sería apenas el primer nivel. El segundo nivel es hacer un análisis más en profundidad, es decir, interrogarlo, lo que estamos diciendo. Lo que también implica, desde luego, interpretar lo que está allí escrito, no solamente describirlo. Hago mucho énfasis en esto para que ustedes, digamos, no lo pierdan de vista. Un trabajo en donde lo único que se esté haciendo es descripción, es un trabajo incompleto. Sí, es un trabajo incompleto porque es apenas la primera parte de lo que habría que hacer. La parte más importante, más interesante, es interpretar el documento, hacerle un análisis al documento, hacerlo hablar, interrogarlo y que él nos dé respuestas frente a esas preguntas que le hacemos. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué implica eso? Implica necesariamente tener un buen grado de conocimiento no solamente del documento, sino de la civilización o del contexto histórico en donde surge ese documento. ¿Listo? Desde luego que no vamos a hacer un trabajo en profundidad como lo haría un historiador con todo el rigor del mundo, ¿sí? Sino es un ejercicio relativamente sencillo, pero que implica de cualquier forma que ustedes también conozcan los elementos más importantes de la cultura a la que pertenece ese documento. Sí, eso es muy importante. Entonces, por eso mi sugerencia, aunque yo les he dejado allí en la página del curso, es decir, en el aula virtual del curso, documentos, fuentes primarias de todas las civilizaciones, mi sugerencia es que escojan aquel que ya hemos trabajado, ¿sí? Que ya ustedes saben un poco de qué se trata, que han estudiado la civilización, que han leído, que han hecho el informe, que hemos estado en clase, que lo hemos discutido, que ustedes también se han interesado, que ya conocían anteriormente algunas cosas. Entre más conozcan de la civilización, mucho más fácil les va a quedar hacer este análisis de texto. ¿Listo? Eso es bien importante tener en cuenta. Porque para hacerlo se requiere entonces que ustedes tengan un conocimiento más o menos adecuado, más o menos bien estructurado de esa cultura. ¿Listo? Eso es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta. Ahora bien, en este texto de Le Tourneau están hablando, digamos, de algunas partes que que se requieren mejor para hacer este análisis. ¿Listo? Esta primera parte que se llama aquí el procedimiento previo al comentario, es, digamos, algo que no va necesariamente en el informe. ¿Sí? En el informe escrito, en el trabajo escrito que ustedes van a presentar, no necesariamente tiene que ir este punto 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este punto 1 hace referencia a lo que usted tiene que hacer antes de hacer propiamente el análisis, ¿sí? Entonces son cosas previas que usted tiene que preparar, que usted tiene que hacer, que usted tiene que desarrollar, pero no es propiamente el trabajo, ¿no? Esto es, digamos, la parte preparatoria. Entonces, él habla acá, Le Tourneau, de una crítica de autenticidad. Esta crítica, digamos, se hace para aquellos documentos en donde la autenticidad esté en entredicho, ¿sí? Donde no quede claro quién hace la fuente, si la fuente es verdadera, si es falsa, si es parcialmente verdadera. O sea, cuando, digamos, existe un documento en donde la autenticidad no es suficientemente clara, no se ha establecido bien, entonces entra esta crítica de autenticidad, pero no es necesaria ni obligatoria para todos los documentos.
¿sí? De hecho, lo más probable es que ustedes no tengan que hacer esta crítica de autenticidad, porque esta crítica de autenticidad se hace más sobre documentos más recientes, ¿sí? Sobre documentos que vienen, digamos, de la edad moderna o contemporánea, ¿sí? Pero documentos relacionados, por ejemplo, con sociedades originarias, con sociedades, civilizaciones antiguas, pues se dan como válidas, digamos, que son originales, a menos de que, y existen casos de falsificación de fuentes o falsificación, por ejemplo, de imágenes o falsificación de estatuas. De hecho, hay todo un mercado negro de comercio, tráfico de antigüedades falsificadas, ¿sí? Entonces, digamos, no vamos a entrar en esa discusión si la fuente que está allí propuesta en el aula virtual es verdadera o no, porque partimos del hecho de que son fuentes muy reconocidas, muy establecidas y que evidentemente pues son auténticas, ¿sí? Sin embargo, sí es importante que ustedes tengan en cuenta que existen estas preguntas previas para hacérsela al documento, porque como dice el documento, el historiador debe proceder como un detective, ¿sí? Debe proceder como un detective, no puede confiar en lo que le están diciendo, en lo que el documento le está diciendo, él debe ser desconfiado como lo hace un detective, y entonces debe hacer como el rastreo de dónde viene el documento, quién lo escribió, cuándo lo escribió, con qué intención lo escribió, cómo llegó a nosotros, será real, será falso, digamos, completo o está incompleto. Toda esta es la crítica de autenticidad, ¿listo? Pero como les digo, es muy probable que ustedes no tengan que entrar en detalle ahí en eso, ¿listo? Bien, más adelante entonces, encuentran otra partecita que es interesante y es la lectura atenta del documento, que esa sí nos interesa, desde luego. En esa lectura atenta del documento es hacer una lectura profunda, detallada, como dice el autor, minuciosa del texto. Por eso no se puede hacer un texto muy extenso, ¿sí? Por eso no se van a leer todo el Popol Vuh, ni mucho menos. Por eso tienen que hacer una selección, escoger de manera muy inteligente qué es lo que van a leer, ¿sí? Porque eso que vayan a leer, así sea corto, tienen que leerlo con mucha profundidad y leer entre líneas cada uno de los reglones. Entonces, por esa razón es que no vamos a hacer no van a escoger una fuente extensa, porque la lectura que hagan del documento es en profundidad. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que se debe identificar en esa lectura atenta? Ahí lo va diciendo Letourneau. Hay que identificar a qué personas están haciendo referencia, qué lugares están mencionando, cuáles son las situaciones que se está refiriendo el documento, qué expresiones utiliza, qué suposiciones tiene, ¿sí? Es decir, todo lo que el documento está implicando, todo lo que está allí escrito, cada palabra es importante en esta lectura atenta y minuciosa de este documento. Entonces Letourneau dice que esto es un desciframiento, una deconstrucción o, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, un desnudamiento. Es decir, hay que leer con muchísima atención, pero sobre todo ser muy hábil para saber qué es lo que el documento está indicando. No se trata entonces, como lo decíamos hace un momento, solamente de repetir en el informe, en el trabajo, lo que el documento está diciendo, porque cualquier persona que lo lea, pues ya sabe de qué se trata, sino que es el historiador, en este caso ustedes, deben ser capaces de descifrar eso que está en el documento, ¿sí? Ser capaz de ir más allá de lo evidente. Decían por allá en un programa cuando yo era pequeñito, decía, ver más allá de lo evidente, decía el personaje. Es decir, no se pueden quedar solamente repitiendo lo que cualquier persona leería, sino que deben ser capaces de descifrar el documento, y para descifrar el documento hay que conocer bien o muy bien la civilización a la que está haciendo referencia, ¿listo? Por eso entonces la sugerencia de que escojan un documento de aquella civilización en donde usted se siente con más comodidad, en donde usted se siente que tiene un mayor conocimiento. Obviamente no de un experto historiador, pero sí, digamos, suficiente como para poder hacer este análisis. ¿Listo? Bien.
Esto, digamos, también no existe una fórmula mágica, el mismo Letourneau así lo acepta. O sea, no es que usted tenga que hacerlo exactamente como lo está haciendo Letourneau, o como lo sugiere Letourneau, por ejemplo, en el ejemplo precisamente que coloca al final de este texto. No, sino que cada investigador, cada historiador desarrolla este análisis desde su punto de vista. Entonces, si la misma fuente documental fuera analizada por dos historiadores, traería dos análisis diferentes, ¿sí? Entonces, si Henry, por ejemplo, hiciera este análisis, pues lo haría muy distinto al de Dayana, porque Dayana está observando con unos lentes de interés que solamente tiene ella el documento, mientras que Henry lo hace desde una perspectiva distinta, porque el interés, el énfasis que le da Henry es distinto al que le da Dayana, ¿sí? Entonces, por esa razón, digamos, no existe una fórmula establecida para todos y todo debería quedar igual. No, es imposible, ¿listo? Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que deben tener un interés, deben, digamos, destacar algo que en su opinión es importante, que es merecedor de un análisis en más profundidad. Tal vez una expresión, una palabra, una pequeña parte de ese texto para ustedes interesante, importante, está demostrando algo ese documento, está queriendo decir algo significativo y usted entonces se detiene en ese hecho. Y de pronto otro historiador lo pasa por encima, no lo vio con esa misma óptica que lo vio usted y puede destacar otra cosa que usted no destacó. Por esa razón es muy importante que usted tenga claro que debe detenerse en aquello que le llame la atención, en aquello que le surja a usted, digamos, interés y que le cause, digamos, el interés de detenerse con mayor profundidad en eso. Bien, otro paso que comenta entonces Letourneau es el de la documentación. ¿Qué es la documentación? Un poco lo que estábamos diciendo hace un momento. Conocer sobre el contexto histórico, sobre lo que se sabe, no solamente de ese documento, sino de la civilización que lo produjo, en el caso de nuestro ejemplo. Entonces, la documentación, de hecho, es lo que hemos estado haciendo en el curso, ¿sí? Entonces, ustedes se han venido documentando con las lecturas obligatorias, perdón, con las lecturas complementarias, con lo que sus compañeros han preparado, con todo lo que hemos venido estudiando en el curso. Esa es la documentación que se está pidiendo en este momento, ¿sí? Lo que pasa es que en este esquema de Letourneau, pues se coloca aparte porque se le está diciendo al historiador, oiga, pilas, documéntese no solo sobre ese texto, sino sobre el contexto general de esa civilización o de ese momento histórico. Entonces, busque bibliografía especializada, busque enciclopedias, diccionarios especializados, artículos de investigación, bibliografía, lecturas complementarias, es decir, documéntese, conozca el contexto de donde se generó ese documento. ¿Listo? Entonces, esa es la parte, de hecho, que hemos estado haciendo durante todo el curso. Y luego, en este punto 2, ahora sí viene propiamente lo que usted debe hacer en el trabajo. ¿Listo? Esta parte es bien ya la parte, digamos, práctica del ejercicio. ¿Listo? Desde luego que ustedes ya deben tener ahí en ese momento, obviamente, de escogida su fuente y el fragmento de la fuente, o si es una fuente completa, pues ustedes ya lo decidirán, ¿listo? Y se desarrolla entonces creo que son 4 etapas, si no estoy mal, 4 etapas. La primera etapa, y es importante que en el trabajo las diferencien, o sea, cada etapa tienen que nombrarla, bien sea diciendo primera etapa, contextualización, o le pueden poner ustedes el título que quieran, pero debe quedar claramente señaladas las diferentes etapas. No puede ser como un ensayo ahí que sea como un ensayo en donde no quede claras las partes, no. Lo van a señalar cada etapa. De hecho, creo que así está en el ejemplo. Si no estoy mal, me parece que así está en el ejemplo. Entonces lo van a hacer igual, siguiendo, digamos, las mismas etapas. La primera de ellas, entonces, es un poco la contextualización del documento, ¿listo? Entonces es situar el documento y, digamos, indicar digamos, cuál es el problema que está planteando el documento y cuál es el problema que usted quiere solucionar, que usted quiere ver, cuáles son el asunto que es de su interés ver en ese documento. No todos los documentos sirven para hablar de todo.
¿sí? Entonces, unos documentos sirven para hablar más, por ejemplo, del carácter religioso de una civilización, otros para hablar del carácter mítico, otros del carácter económico, otros de la mentalidad, por ejemplo, en relación con la mujer, en relación con el niño, otro para hablar, por ejemplo, de la vida cotidiana en relación con la economía. Entonces, cada documento habla de algo en específico o dice más de algo en específico. Entonces es allí en donde en esta primera parte ustedes deben decir qué es lo que les interesa saber del documento, porque el documento está hablando de ese asunto en especial. ¿Listo? Y ubicar, digamos, ese asunto de manera más o menos clara en esta primera parte. ¿Listo? En la segunda etapa, entonces, Letourneau lo llama la determinación del marco histórico, es situar ahora sí históricamente el documento, es decir, tratar de establecer toda la información histórica que se puede deducir del documento, que podemos saber del documento. Entonces, asuntos como la autoría del documento, el objetivo que tenía el documento, el alcance que puede tener el documento en esa civilización, las circunstancias en que, en que se produjo ese documento, la intención del documento, hacia quién iba dirigido el documento y, como habíamos dicho, quién lo produce el documento. Esas son las preguntas que hay que resolver aquí y son las necesarias entonces, y son necesarias, y mejor, es necesario entonces que ustedes conozcan muy bien la civilización, porque estas respuestas se van con base en lo que usted sabe de la civilización, ¿listo? De la civilización que escogimos, de la sociedad que escogimos. Y ahí hay otras preguntas, ¿no? Simplemente estoy señalando cosas generales, pero hay otras preguntas hay mucho más específicas. Algunas les aplicarán, otras no les aplican tanto. Entonces ustedes también tienen que coger este texto de Letourneau y es una guía, desde luego, pero no tienen que hacer cada una de esas respuestas, ¿no? Es para que ustedes se den una idea general de qué es lo que debe ir ahí y algunas preguntas les servirán más y otras preguntas podrán desecharlas. Y bien, en la tercera parte del análisis y de nuestro trabajo, Letourneau lo llama la reconstitución del esquema y el análisis propiamente del documento. ¿Qué es esto de reconstitución del esquema? Es un poco, digamos, hacer como el esqueleto, digámoslo así, del documento. ¿Qué sucede? Letourneau está partiendo del hecho que el historiador cogió un documento completo, por decir algo, el Popol Vuh. ¿Sí? Entonces el Popol Vuh es un libro completo en el cual podemos, digamos, indicar la estructura de ese libro, algo así como el índice de ese libro, es decir, las partes que contiene. ¿Sí? En el caso de nosotros, este esquema puede que no aplique tanto, porque como nosotros vamos a escoger un fragmento más bien pequeño de una fuente más amplia, entonces de pronto este esquema no aplicaría tanto, ¿sí? Depende, ¿no? Ahí sí ustedes van a evaluarlo. De pronto la fuente que usted escogió es corta, pero es un discurso, por decir algo. Entonces es un discurso de 2 hojas, por ejemplo, de un político en Roma. Entonces, si usted ve que ese documento es pequeño, está en los límites que hemos mencionado, pero es una sola fuente, un solo documento, entonces sí le aplicaría ese esquema. Entonces usted puede decir, el documento es un discurso, fulano de tal, y las partes de ese discurso son estas. Mire, la primera parte le habla de esto, la segunda de esto, y en la tercera parte concluye con tal cosa. Entonces se podría hacer un esquema. Pero en otros documentos que ustedes escojan, por ejemplo, un fragmento, ahí el esquema ya no queda tan claro, ¿sí? Ya es digamos, un fragmento de un esquema mayor, entonces no podría, digamos, aplicarse esta reconstitución del esquema. Lo otro es lo del análisis ya propiamente del documento. Y esta parte es muy importante porque es allí entonces donde usted debe ser precisamente el análisis de todas las situaciones que está describiendo el documento. Propiamente ya se trata de decir qué es lo que el documento está tratando, sobre qué se está refiriendo, sobre qué situaciones hace alusión, todo esto, pero no solamente, como decíamos, desde un punto de vista puramente descriptivo, ¿no? Repitiéndonos con sus palabras lo que dice el documento, no, sino que ahí es donde ustedes se detienen y detallan en su análisis lo que les llama la atención, lo que les interesa, lo que quieren destacar, y también incorporan, tal vez lo vamos a ver en un momentico, la bibliografía que ustedes conocen del tema para poderlo analizar mejor.
esto me va a tener aquí porque es importante. Ustedes pueden hablar, digamos, mejor, ustedes pueden analizar lo que dice el documento con lo que ustedes saben de la cultura a la que se refiere, pero necesitan también tener bibliografía complementaria, todo este paso de la documentación que hablábamos hace un momento, para ayudarse ustedes en fundamentar su análisis. No pueden quedarse en un análisis personalista de su opinión, de lo que les parece, de lo que se acuerda, de lo que alcanzó a escuchar en clase. No, sino que a eso lo debe sumar o lo debe fundamentar con autores especializados, textos especializados que le ayudan a que su análisis esté bien fundamentado. ¿Cuáles son esos autores? Los de la clase, son fundamentalmente los de la clase. Bueno, y también cualquier otro autor especializado que ustedes encuentren que les sirve para argumentar o para sostener, para fundamentar los análisis que están haciendo. ¿Vale? Esta parte es bien importante, o sea, no, un análisis de fuentes bien hecho se da uno cuenta porque cuando uno lee el análisis está, digamos, fundamentado en distintos autores especializados, entonces uno dice, vale, este señor, este historiador, sí tiene, digamos, suficiencia, tiene, digamos, demuestra que tiene conocimiento porque conoce la bibliografía clásica, la bibliografía importante sobre la historia para poder analizar el documento. Entonces ustedes tienen que hacer este ejercicio, digamos, de análisis, no solamente con sus intuiciones, sus opiniones, sus comentarios, sino también todo eso fundamentado con autores que les ayuden a ustedes, entonces, como les decía, a sustentarlo. Y la última etapa, esta sería la cuarta, entonces, el balance, ¿sí? El balance es un poco las conclusiones, ¿no? Ustedes ya saben a qué se refiere esto. El balance ya es cuando ustedes emiten un juicio sobre el documento, sobre la importancia del documento o sobre las limitaciones que tiene el documento y la necesidad de buscar documentos complementarios para hablar mejor del tema, ¿no? O sea, tanto de las posibilidades y lo importante que es el documento, como las limitaciones y los problemas que también puede tener el documento. Hay algunas preguntas importantes. ¿Qué enseñanzas se pueden obtener del documento? O sea, ¿qué nos queda del documento? ¿Qué vale la pena retener del documento? Es decir, qué es lo importante, lo fundamental del documento, los aspectos importantes que vale la pena destacar del documento, los que nos ilustran mejor sobre esa situación que a ustedes les llamó la atención. Ese documento, ¿cómo permite entonces comprender mejor la sociedad en donde se produjo ese documento? Esa es una pregunta interesante que él también hace ahí, le tornó. Si el documento sirve entonces para brindar alguna explicación sobre esa situación de la que habla el documento. Eso también puede ser bien importante esa pregunta. ¿Qué tipo de explicaciones brinda el documento sobre ese asunto? Entonces, digamos, de manera simple, de manera muy sencilla, Le Tornó en este ejercicio de 4 etapas nos está indicando cómo hacer este análisis del documento. ¿Listo? Entonces, primera etapa es un poco la contextualización del documento, segunda etapa ya la parte histórica, la tercera parte el análisis propiamente dicho del documento y la última parte es el balance. Y luego aquí en el texto, esta última parte del capítulo se dedica a hacer entonces un ejemplo, ¿sí? De una vez Le Tornó, entonces empieza aquí con, fíjese que como les decía, lo diferencia. Entonces la primera parte es la contextualización y con base en un discurso de Ido Saint-Jean, él hace este análisis de esta fuente primaria, el discurso de Ido Saint-Jean. Entonces, fíjese que aquí hacen la primera parte una contextualización. Fíjese que en la contextualización él se demoró, no sé, un parrafito largo. No tiene que ser, como les decía, un trabajo extenso. Piensen más o menos en esta misma extensión que tiene aquí en el ejemplo Le Tornó. La segunda parte, entonces, hace ya la parte histórica propiamente. Entonces, habla, por ejemplo, fíjense que lo subdivide en la autora, porque va a hablar de la autora, entonces se dedica a hablar un poco de ella. Ya propiamente el discurso, ahí es cuando, digamos, habla digamos, del contexto histórico en donde este discurso aparece. Y fíjense que ella, o él, perdón, porque Jocelyn Le Tornó, a pesar del nombre, es un señor. Entonces, él está permanentemente sustentando cada idea, cada dato, cada
cada situación que está presentando la sustenta con bibliografía, ¿sí? Eso, digamos, habla muy bien de que este es un texto muy bien fundamentado, un análisis muy bien fundamentado. Fíjense que todo lo hace ahí en notas a pie de página. Bueno, esto porque utiliza la norma de ICONTEC. Ustedes pueden utilizar esta o la norma APA, la que ustedes más se les facilite. Pero fíjense que entonces él está comentando en relación con el contexto histórico en donde surge este discurso, pero lo está haciendo permanentemente apoyándose en unas fuentes y apoyándose en unos autores, ¿no? Entonces, esto es a lo que yo me refería. Luego habla un poco del objetivo del autor del documento propiamente, ahí ustedes pueden seguir mirando, esto ya es del ejemplo, como les decía, que él coloca, y todo fundamentado, ¿no? O sea, donde uno se da cuenta que efectivamente el autor de este análisis conoce muy bien, conoce en profundidad el contexto histórico del documento. Luego sigue entonces con lo que hablábamos del esquema y el análisis, ya propiamente dicho. Decíamos que el esquema puede ser que no necesariamente ustedes lo hagan, se lo podrían saltar. En la mayoría de documentos yo creo que podría saltarse el esquema, pero el análisis del documento sí, obviamente es la parte interesante y más importante aquí incluso del trabajo. Entonces, él ahí ya se detiene en lo que le llama la atención, en lo que quiere destacar, en lo que le parece importante, lo que buscaba, en fin, etcétera. Y ahí, desde luego, continúa con la argumentación a través de otros autores, a través de otra bibliografía especializada y complementaria para ir fundamentando cada uno de los análisis y cada una de las detenciones que él hace ahí sobre el documento. ¿Listo? Es un poquito la parte más extensa, porque de hecho es la parte que más nos interesa saber del documento, ¿sí? O sea, la parte interesante es esta del análisis, por eso puede ser la parte un poco más larga del trabajo, sin que sea demasiado extensa, ¿no? Fíjense que aquí tampoco es que sea un documento extremadamente largo. También puede utilizar, como lo hace Letourneau aquí, incluso algún subtítulo que quieran colocar. Letourneau lo coloca aquí, perfectamente es posible en este análisis, porque como les digo, es la parte central del trabajo, la parte interesante del trabajo, donde de verdad se ve que el estudiante tiene, digamos, suficiencia analítica y suficiencia en el conocimiento de la cultura que emitió el documento. Aquí hay otro subtítulo, por ejemplo, siempre, digamos, utilizando estas argumentaciones que provienen de especialistas, de historiadores. Y por último, aquí termina en el balance. Y obviamente el balance, al igual que en la primera parte del contexto, pues es corto, ¿sí? Fíjense que aquí es simplemente un parrafito también largo, y en ese parrafito largo que también puede, digamos, ahí puede estar menos fundamentado. Aquí utiliza algunas citas, 2 o 3 citas, porque la mayoría de las citas obviamente están en el análisis, ¿sí? O en el contexto. En el balance pueden ya ser mucho menores las citas, pero obviamente pues también ahí es donde se sintetiza, como decíamos, la importancia del documento, si el documento ayuda a resolver alguna cuestión importante, si el documento explica o cómo explica la situación que nos interesó saber, etcétera, etcétera. Y luego aquí, al final, él coloca como una especie de anexo, que se puede colocar así, con un subtítulo que diga anexo, la fuente propiamente documental, el documento que él analizó, en este caso, el discurso de Ido Saint-Jean. Perdón. Entonces, ahí simplemente lo transcribe, ¿sí? Es la transcripción exacta del texto. Fíjense que ahí él coloca tal cual como está la fuente y ahí se termina el documento. ¿Listo? Bien, no sé ustedes qué preguntas tienen, si han podido escoger algún documento ya, si lo han revisado. Me gustaría escucharlos entonces. Hola, profe. Sí, los escucho. Sí, los escucho. Bueno, pues yo estaba como echándole un ojo a algunas lecturas que aparecían, algunas fuentes de la cultura eh, griega, y me llamó la atención un texto de Aristófanes que se llama Las nubes. No sé qué tan pertinente sea trabajar ese texto, profe. ¿Lo encontraste en el aula virtual? Sí, sí, señor. Bueno, en el aula virtual yo les dejé, para los que me imagino que tú ya hiciste la tarea, pero para los que no, para que se contextualicen, en relación con Grecia, me dijiste Grecia, ¿no? De Sí, Aristófanes, profe. ¿no? Bueno, Aristófanes es uno de los principales representantes de la literatura griega. Entonces, allí
en el aula virtual, les he dejado un enlace, perdón aquí que regrese, es que estoy aquí, ya, listo, parece sí que, listo. Bien, les he dejado un enlace a la página de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No, mentira, es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque en Chile hay varias pontificias. Entonces, en esa página de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hay fuentes documentales que ellos escogieron en relación tanto con Grecia como con Chile. Perdón, tanto en Grecia como con Roma, de esas dos civilizaciones. Y ahí digamos, esa página es interesantísima porque ustedes pueden filtrar por autor o pueden filtrar, creo que por tema o por título. Bueno, ahí hay una gran cantidad de cosas. ¿Cuál fue la que te llamó la atención, Alejandro? Sí, se llama Las Nubes, profe. Bueno, tú me hablabas de Aristófanes, me parece que te escuché. Sí, señor. Bueno, yo no lo conozco, no he leído la obra de Las nubes de Aristófanes. Supongo que debe ser una especie de tragedia o de comedia, no sé. ¿Ya lo revisaste? Exacto, pues ahí es como una serie de diálogos, al parecer empieza como, aquí hay un diálogo de Estripsias que se dirige hacia Zeus, entonces es como una tragedia ahí relacionada con los dioses, esclavos. Claro, porque Aristófanes es sin duda uno de los autores más importantes del teatro griego. Entonces tiene comedias, tiene tragedias, tiene diferentes obras dramáticas, todas. Entonces, lo que va a suceder ahí es, digamos, que la obra obviamente es extensa. Bueno, no sé qué tan extensa, pero me imagino que va a llevar algunas páginas. Entonces, valdría la pena, si a ti te llama, digamos, la atención, hacer una revisión muy general, digamos, del texto. También tú podrías, y eso es una recomendación para todos y para todas las fuentes, digamos, antes de escoger la fuente, por ejemplo, Alejandro estaba comentando que le llamó la obra de las nubes de Aristófanes. Entonces, digamos, ahora es muy fácil porque todo eso se googlea, ¿no? Y ahora ustedes y todos ya somos expertos en googlear. Entonces podemos, digamos, mirar qué reseñas, qué síntesis, qué, digamos, qué se habla sobre la fuente, como para tener una idea muy general de la fuente, ¿sí? No para hacer el análisis del que estamos hablando, no, ahora imagínense que alguien llegue y coge y dice, sí, mira, aquí encontré un análisis, entonces cortar y copiar y ya, hice el trabajo, por favor. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero no sobra a veces la recomendación, no. La recomendación mía es para que ustedes vayan a internet, revisen de qué se trata esa obra, si por ejemplo en este caso que nos estaba diciendo Alejandro de la obra de las nubes de Aristófanes, bueno, vale, entonces revisemos de qué se trata eso, porque yo por lo menos nunca la he visto representada, no sé cuál será la dramática, la síntesis de la obra. Entonces, revisar, digamos, de qué se trata y de qué puede estar hablando. Si llama la atención, si veo que me funciona, si veo que tengo interés sobre él, entonces la sugerencia ahí, Alejandro, es, ahora sí, irse al documento y hacer una lectura, lo que yo llamo como una lectura como panorámica, como no en detalle, sino mirar qué parte, qué extracto, qué partecita, ya teniendo además claro de qué se trata la obra, me parece interesante y puedo entonces yo extraerla. Como son diálogos, en este caso Aristófanes me imagino que lo está organizando como se organiza, digamos, estas obras de teatro, ¿no? A través de personajes, en escenas, con diálogos, en tal. Entonces, tú puedes perfectamente ir, digamos, a uno de estos episodios, a una de estas escenas y escoger, por ejemplo, una escena completa. O, si la escena es muy larga, una parte de esa escena. ¿Listo? ¿Cuál escena vas a escoger? Bueno, la que sea más llamativa, por ejemplo, para hablar de lo que tú quieres hablar, del rol de la mujer, ¿sí? Del dominio masculino, ¿sí? Del poder que se ejercía por parte de un rey en una ciudad en una antigua polis griega, ¿sí? Para hablar, por ejemplo, de la parte mitológica y cómo los hombres se vinculan con los dioses del Olimpo. Entonces, eso depende de lo que esté hablando, digamos, el texto, ¿no? Pero entonces tú harías esa escogencia, tienes que ser muy hábil, muy inteligente, ¿sí? Muy estratégico para escoger ese pasaje de acuerdo a lo que tú quieres analizar, ¿sí? Y el pasaje te está permitiendo analizar eso, porque tú quieres hablar, por ejemplo, del rol de la mujer, si te interesa, pero resulta que en las nubes no se está hablando prácticamente nada del rol de la mujer o de manera muy eventual, entonces no tiene sentido. Más bien yo me adapto a lo que se está hablando en ese texto. Entonces, si en ese texto, por decir algo, voy a hablar otro ejemplo, por ejemplo, el código de Hammurabi,
pues en el texto, en el código de Hammurabi, lo que podemos encontrar ahí es una legislación. Entonces lo que podemos ver es ahí, digamos, la manera como se ejerce la autoridad y la idea de autoridad, de poder y de ley que existe en antigua Mesopotamia. Entonces, claro, ese documento sí me sirve y voy a hablar de eso, porque el documento me lo permite, ¿sí? No podría hablar, como le estaba diciendo, por ejemplo, de la idea del trabajo allí, porque puede que algo salga, pero no es lo que más me va a salir. Entonces, el documento se debe prestar para que yo hable de lo que el documento está presentando. ¿Listo? Sí, Sí, Javier. profe. Perdón, antes de Javier, creo que Harold quería comentar algo y luego Javier. Harold. Sí, profe, buenas tardes. Hola, Harold. Profe, para saber si de pronto hay alguna sugerencia en el trato como de las traducciones de sentido de mundo de las civilizaciones antiguas, en lo que se refiere puntualmente a las traducciones que han hecho investigadores e investigadoras como alrededor de las fuentes primarias producidas de las civilizaciones. Ese es un problema bien detallado, Harold, y es un problema de especialistas, porque las traducciones pueden ser problemáticas, bien problemáticas. De hecho, Le Tourneau en el libro dice que esta parte, de precisamente cuando él hablaba de la crítica, ¿sí? De la crítica de autenticidad, ahí viene esa parte, digamos, de las traducciones. ¿Sí? Porque si ustedes van, digamos, a una traducción de una fuente original, por ejemplo, de la Ilíada, de la Odisea, puede ser que esa traducción no sea igual a la que ha hecho otra editorial, ¿sí? Pueden haber diferencias, ¿sí? Entonces, efectivamente puede ser un problema. Y no solamente las traducciones que hacen las editoriales ya al castellano, sino también las mismas traducciones o las mismas, digamos, el mismo desciframiento en el caso, por ejemplo, de los mayas o en el caso de los egipcios, que pueden tener diferencias. Es decir, hay traducciones o desciframientos que lo interpretan de una manera y hay otros que lo interpretan de otra forma. Entonces es más complicado. ¿Cuál es mi sugerencia? Aunque efectivamente el problema existe, porque ya habíamos dicho que cuando señalábamos este asunto, habíamos señalado que efectivamente este problema puede ser complicado, mi asunto es que no se enreden con él. ¿Sí? Partan, digamos, de la base de que la traducción que ustedes van a tomar, de que siempre que sea de una fuente relativamente seria, ¿no? Pues es una traducción aceptable y que ya pueden trabajar directamente con ella, ¿sí? Porque si se meten en el problema de las diferentes traducciones o interpretaciones o usos del lenguaje que tiene este texto cuando se traduce al español, ahí se están metiendo en un problema de arqueólogos muy, muy sofisticada. Entonces, y además que es una discusión que ustedes no podrían dar. ¿Por qué? Porque no porque no quieran, sino porque es una discusión que está a un nivel profundidad mucho mayor que el que nosotros estamos abarcando en el curso. Sí, es un problema para unos especialistas del asunto, ¿sí? Unos lingüistas o unos arqueólogos, unos antropólogos dedicados al asunto. Entonces, no es un asunto propiamente de nosotros. Sabemos que existe el problema, pero vamos a obviarlo simplemente para detenernos en el asunto que más nos interesa, que es en el análisis. ¿Listo, Harold? Javier. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Bien, señor profe. Es que, digamos, yo estaba revisando, estaba haciendo, digamos, el mismo ejercicio de los compañeros y, digamos, dentro pues, de mis gustos, obviamente, me había llamado mucho la atención del mito del Dorado, ¿no? Pero, pues, el profe dice que pues, mi preferencia hacerlo con una que pues se haya contextualizado en general de la lectura que hacemos para el informe, pues la de la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo quería preguntar, no, pero creo que no alcanzamos a hacer esta exposición antes de presentar el documento, ¿cierto, profe? ¿La de Colombia? Sí, ya es la última, yo creo que pues, si es que gusta la última. No creo, pero entonces no creo. Me tocaría como cambiarla. Creo, no, pero podrías mantenerla, es decir, como tú vas a exponer ese tema, el de Colombia, Javier. No, profe, yo expongo el anterior. Ok, bueno, pero ¿qué sucede, digamos, que en el caso de Colombia? Digamos, Colombia sería un poquito especial porque, digamos, algunos de ustedes, digamos, ya tienen una idea un poquito más
no una idea de historiadores, pero por lo menos tienen una idea un poquito más clara de asuntos relacionados con nuestras propias sociedades indígenas. Entonces, en ese caso, de hecho, el mito del Dorado efectivamente está en el aula virtual. Yo les dejé otro documento precisamente de estos de Historia 16. Creo que está ahí todo. Entonces, si tú te animas, Javier, yo no te desanimaría por el Dorado. No, porque Sí. yo creo que sirve. De todas Sí, maneras, lo que va a suceder, Javier, es que de pronto tú tienes que ir adelantando la lectura, lecturas que de pronto de manera obligatoria pues todos tendremos que hacer ya en febrero, pero tú pues para hacer este sí. trabajo de pronto tendrías que ir adelantando la lectura y tal, no es una lectura extensa, tú podrías irte documentando. Yo no te desanimo, yo creo que podrías trabajar perfectamente el tema del Dorado o de algún documento propio de una cultura precolombina en Colombia. Yo creo que funcionaría, ¿no? Digamos, ustedes se miden, porque esto no es una obligación, ¿no? Ustedes se miden, ustedes ven que les llama la atención, que les gusta, que quieren, que se meten, que les motiva, háganlo. Sí, claro. Porque realmente es de eso de lo que se trataría. Entonces, ánimo, Javier. Sí, profe, sí, digamos, como una primera posibilidad, me gustó bastante esto del Dorado, pero pues, vistas las condiciones, pues también tiene razón, es algo que tenemos que tener como fundamental en el aspecto histórico, las fuentes, y que tiene que ser un trabajo muy riguroso. Entonces, pues sí, en primera medida yo tenía ese, entonces voy a ver si se mantiene o si dentro de las que ya hemos tratado encuentro alguno. Así, profe, gracias. Vale, listo, Javier, ánimo. Y ya decides, digamos, también sean estratégicos, ¿no? Yo digo siempre hay que ser prácticos y estratégicos. Si busquen algo que, claro, que lo hagan con juicio, con profundidad, con rigor, pero que no les implique, a ver, hacer, digamos, un trabajo extraordinario, porque tampoco es el caso. Digamos, lo que estamos haciendo es un ejercicio sencillo, pero bien hecho, ¿listo? Entonces traten de buscar algo práctico que les sirva también para hacer este tipo de trabajo sin enredarse demasiado, haciendo más bien un buen análisis, una buena aplicación. Harold, ibas a comentar otra cosa, creo. Sí, profe, qué pena. Y también qué pena con el compañero Javier. Voy a tomar como su tema de ejemplo sobre la escogencia como tal de la fuente, una pregunta, ¿sí? Como digamos en el caso del Dorado, podría escogerse El Carnero, es decir, no es propiamente una producción de la cultura, pero sí es un libro, digamos, que uno podría llamar clásico, donde se relata, sí, como desde el momento histórico, bueno, quizá un poco posterior, el relato o el mito del Dorado. No sé, digamos, esa diferencia, cómo se podría hacer en la escogencia del material. Pero esa pregunta es muy buena, Harold, por lo siguiente, porque las fuentes primarias que utilizan los historiadores tienen distintas particularidades, tienen divergencias. Una cosa es, digamos, el mito, por seguir con el ejemplo del Dorado, el mito del Dorado narrado desde la oralidad propia de la comunidad indígena, de los muiscas, que de hecho lo que existe del mito del Dorado, no existe, es decir, los muiscas nunca escribieron el mito del Dorado, ¿sí? Es pura historia oral, es historia oral que se ha venido transmitiendo y que ya posteriormente los hispanos, los invasores hispanos, recopilaron por escrito escuchando la versión que los indígenas se transmitían oralmente, pero los indígenas nunca lo escribieron porque no había un idioma muisca propiamente. De hecho, el único idioma que existió en la América precolombina es el maya, es el único idioma completo que existe. De resto, ninguna otra civilización tiene un idioma completo en América, razón por la cual el mito del Dorado nunca fue escrito por los muiscas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede con el tema, por ejemplo, del carnero? Que ya es una cuestión literaria posterior, que es una visión del mito desde los conquistadores, ¿sí? Y esto es muy frecuente en historia, es decir, la fuente primaria que puede ser primaria porque la emite quien la produjo en primera persona, o puede ser primaria porque hay un testigo que está observando el asunto y la coloca por escrito, ¿sí? Voy a ejemplificar esto de otra manera. Es diferente cuando le preguntan a un criminal, o mejor, cuando el criminal de manera voluntaria da su testimonio de por qué mató a una persona,
a cuando lo hace el juez en un proceso judicial. Porque cuando lo hace el juez en un proceso judicial, el criminal va a hablar de una manera distinta o el juez lo registra de una manera diferente desde la perspectiva de la justicia y desde la perspectiva del poder. Así lo registra y así queda en el registro. Pero es diferente cuando lo hace la persona. Esto, digamos, es un problema historiográfico importante porque varía el punto de vista, varía la perspectiva que la fuente nos está ofreciendo, ¿sí? Por ahí hay un libro muy interesante, tal vez yo lo he recomendado, y es el libro del queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, un historiador italiano muy, muy reconocido de historia social, y él se fue a los archivos de la Inquisición, creo que fue en Florencia o en Milán, no estoy seguro en dónde es que ocurren los hechos, en el norte de Italia. Y allí entonces él se va a los archivos de la Inquisición y encuentra los interrogatorios que le hacen a este personaje que se llama Menocchio por parte de los inquisidores. Entonces los inquisidores lo que están registrando en esos archivos es la mirada del inquisidor, ¿sí? Pero digamos la perspectiva propia de Menocchio, del universo de Menocchio, de lo que piensa Menocchio, no alcanza a ser percibido porque esa mirada no es la propia de Menocchio, ¿sí? Entonces lo que hace el historiador es tratar de mirar cómo pensaba Menocchio a través de la mirada del poder o a través de la mirada del inquisidor. Es más difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos personajes, muchos actores históricos que no han dejado la fuente. Es decir, Menocchio no dejó, digamos, un diario o un texto escrito por él mismo de manera voluntaria en donde relataba todo su universo. Entonces, lo que sabemos de cómo pensaba Menocchio es a través de una fuente que lo interpreta. Sucede lo mismo en el Carnero. Entonces, está interpretando, está reinterpretando el mito del Dorado desde la perspectiva ya hispánica o desde una perspectiva muy diferente. ¿Cuál es mi sugerencia entonces para terminar? Traten de encontrar fuentes lo más originales y lo más cercanas a quienes la emitieron en primera persona. En este caso, en el mito del Dorado, traten de buscar el mito del Dorado cómo, y creo que así está de hecho en el aula virtual, cómo fue escuchado en primera persona por estos conquistadores. No recuerdo, digamos, ahorita en el texto exactamente cómo se relata, me parece que está ahí como un relato, digamos, posterior, no recuerdo bien, pero entonces, digamos, ahí con esto que estoy comentando, estaríamos descartando literatura posterior al periodo, ¿sí? Descartando toda esta literatura posterior, que incluiría en este caso el Carnero, ¿sí? Sería una buena fuente el Carnero, pero ya no para hablar propiamente del mito del Dorado, sino para hablar, por ejemplo, cuál era la visión que se tenía de los indígenas en el momento en el que se escribió el Carnero, ¿sí? Entonces ya sería una cosa distinta, ya no queremos observar propiamente la cultura indígena, sino lo que pensaban los de la cultura indígena quienes estaban viviendo en esa sociedad que escribió el Carnero. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, no sé si alguno de ustedes tengan algún ejemplo, si ha iniciado de pronto ya con algún borrador o ya han empezado de pronto con este trabajo y que tengan alguna pregunta. Profe. Sí. Bueno, pues es que, digamos, aunque yo estuve como echándole una mirada a ese texto de las nubes, precisamente me había dado curiosidad en iniciar la lectura de la Odisea. Y bueno, al leer el primer capítulo creo que, no sé, quizás sea más conveniente, por ejemplo, pienso yo, de ahí puede sacarse el tema de que eh, mientras que este guerrero está perdido en el mar por los designios de Poseidón, hay hombres que quieren casarse con su esposa, sí, con su esposa. Entonces puede darse como una imagen de la cultura griega en cuanto a esto. El papel de la mujer, qué sucedía cuando quedaba viuda. También puede darse que, bueno, este hijo del guerrero, ahora mismo se me va el nombre, no sé ¿De si es Ulises? ¿Te Ulises. refieres a Ulises? Sí, sí, sí. Sí, el hijo de Ulises, entonces se le aparece la diosa, y es como también podría ser como esa relación del hombre con las deidades. No sé si pudiese ser más. Claro, Alejandro. Ahí, por ejemplo, es importante en este caso que tengas tú y todos tus compañeros una buena delimitación del tema. ¿Por qué?
una obra tan larga, tan compleja, tan llena de matices como cualquiera de los poemas homéricos, como la Odisea, como la Ilíada, puede ser analizado desde múltiples perspectivas, ¿sí? Podríamos estar, como tú ya lo estás sugiriendo, analizando el tema del poder, el tema de la mujer, el tema económico, el tema mitológico, o sea, sobre todo cuando es una obra extensa que habla de tantas cosas, ahí puede haber de todo. Entonces, ahí viene el asunto de la delimitación. Primero, de la delimitación del texto propio, propiamente decir, el fragmento. No podrías analizar todo, desde luego toda la Odisea, toda la Ilíada. Entonces, tienes que escoger una parte, un capítulo, un fragmento. Pero tienes que escogerlo con la perspectiva de delimitación. Entonces, yo quiero, digamos, delimitarlo porque mi problema que me interesa es el asunto, por decir algo, del matrimonio, ¿sí? ¿Cómo era el asunto del matrimonio en la antigua Grecia, ¿no? Entonces la mujer espera a Ulises, a Odiseo, lo espera, digamos, con esa ansia, y entonces hay unos pretendientes que están esperando poderse casar con ella, y Ulises se demora. Entonces, bueno, si hay algún fragmento en donde el asunto del matrimonio quede ahí, en ese fragmento claramente establecido, pues entonces tú dices, aquí está lo que yo quiero buscar. Desde esta página hasta esta página voy a analizar, porque ahí se está hablando sobre el matrimonio, sobre el tema marital, sobre el amor, sobre el romance, sobre el interés que había en el matrimonio, tal. Entonces yo, ahí, este pedacito, y solo hablo del matrimonio. No voy a hablar de la mitología, no voy a hablar de la economía, no voy a hablar de los dioses, no voy a hablar, solo me interesa ese pedacito, porque ese es el tema que quiero tratar. Esa es la delimitación que yo le debo dar al tema. Y es muy importante, porque si ustedes no lo delimitan bien, terminan hablando de un montón de cosas dispersas y no se centran en ningún asunto ni en ningún problema inicial. Claro, por eso decíamos, lo primero que hay que hacer es un problema. El problema es el matrimonio. Ya, listo. Solucionado el asunto. Ahora, ¿cuál fuente me sirve para eso? O pueden hacerlo al contrario, que yo creo que puede ser más útil. Como lo estabas mencionando hace un momento, por ejemplo, me llamó la atención las nubes de Aristófanes. Bueno, ¿y eso de qué se trata? ¿No? A ver, ¿qué habla ahí? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la trama que hay ahí? Ah, no, es que la trama es, por ejemplo, de la traición. Ah, bueno, pues miremos entonces cuál es el asunto de la traición, la idea de la traición o de la honestidad, o un valor, digamos, cómo es el tema de los valores en la antigua Grecia, en este fragmento de las nubes. Y ahí yo lo puedo analizar. Los valores, o el valor de la honestidad o de la transparencia o de la, bueno, lo que quiera yo analizar en este fragmento de las nubes. Entonces, delimitar es importante, y muchas veces la delimitación no la hago yo previamente, sino que me la ofrece la misma fuente, porque la fuente me está hablando en ese fragmento de eso. Entonces ya no tengo que hacerla yo simplemente la retomo de lo que el documento está diciendo. ¿Listo? Henry, ¿vas a decir algo? Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos bien, Henry. Yo ya le había echado una revisadita como a los documentos y me parece interesante. O sea, puntualmente, lo que yo quiero hablar es sobre el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés a partir de los códigos maritrenses o el código florentino. Pero entonces mi pregunta es, no hay filialmente escritos acerca de las conversaciones de Moctezuma, si no son escritos posteriores al de Bernardino de Sahaguán. No sé si existe algún problema si yo tomo esos escritos posteriores, que no son fuentes primarias porque están hablando ya de la posteridad de la conquista española, pero que sin embargo son los más filiales a las conversaciones o en general a los diálogos que tuvo el encuentro entre estos dos mundos. Claro, pero ten en cuenta algo, y es que lo que comenta Bernardino de Sahaguán es una reconstrucción totalmente imaginaria, no imaginaria desde el punto de vista ficcional, ¿no? Que él se inventó todo como si fuera una novela, no, pero digamos sí es evidente que él lo que hace es un poco una reconstrucción con palabras que evidentemente ninguno de los personajes utilizó de manera exacta. Lo de Bernardino de Sahaguán pasa un poco como lo del carnero, ¿sí? Y es que, digamos, es una fuente original, pero una fuente original del pensamiento español, no del pensamiento indígena, ¿sí? Para observar el pensamiento indígena hay que ir a las fuentes originales del pensamiento indígena, de quien habla, de quien me interesa conocer. En este caso, por ejemplo, de los aztecas hay códices, efectivamente, tal vez tú mencionaste el florentino, no recuerdo si el florentino. Debe ser, no sé, es que tengo ahora la confusión porque los mayas también tienen códices. Sí, el códice florentino y el otro código es el código matritense, o los bueno. códices matritenses.
¿vale? De los aztecas. Entonces, ahí está. Digamos, esos códices sí son fuentes originarias de ellos. ¿Qué sucede? Habría que buscar, digamos, las traducciones, obviamente, las traducciones de los códices y allí encontrar, digamos, de qué hablan los códices, porque lo más probable es que los códices no estén hablando del problema que te interesa y es el encuentro de estos dos personajes, de Moctezuma con Hernán Cortés. De pronto el códice no está hablando de eso, el código de pronto está hablando de otras cosas de la vida de los aztecas. Entonces el códice, aunque es la fuente original, no te sirve. Y ese es un problema muy recurrente de los historiadores. Les interesa un problema, pero no existe la fuente, es incierta o la fuente no tiene esa, no supera la crítica de autenticidad que estábamos diciendo al inicio de la clase, ¿no? Estábamos diciendo cuál es la autenticidad del documento. No es que Bernardino de Sahagún estuviera inventándoselo todo, pero hay muchas cosas que está viendo desde la perspectiva española, ¿sí? Desde la perspectiva de la conquista. Entonces, hay que tener, digamos, esa salvedad. Tú podrías utilizarlo utilizando esa salvedad, ¿sí? O sea, que no, lo que él está diciendo no es la realidad, lo que está diciendo es lo que ve el poder, lo que ven los cristianos, los invasores, los misioneros. Esa es la perspectiva que él ofrece. Si tú quieres, digamos, situar tu trabajo utilizando esa fuente, haciendo esa salvedad, lo podrías hacer. Pero, digamos, y de hecho es la única forma de hacerlo, porque no existe una fuente original de los indígenas que nos estén ofreciendo esa situación. Aunque voy a hacer aquí de pronto precisamente, sí, precisamente eso, profe, es a lo que yo quiero llegar. Al no haber como unas fuentes documentadas de parte de la otra cara de la conquista, se puede, o sea, puedo tomar o puedo partir de otros documentos, pero que hayan sido posteriores. Por ejemplo, vuelvo y repito el mismo ejemplo, al encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. No sé si eso ya no me deje hablar de una fuente primaria, sino ya esté partiendo de fuentes orales o de fuentes secundarias, o simplemente no esté cumpliendo como con los requisitos para el informe. Claro, habría que revisar propiamente el código. Yo, de hecho, tengo este libro que te recomiendo, no sé si lo puedas encontrar. Este libro es precisamente, así se llama, La Conquista de México, y es un texto que reproduce partes del código precisamente florentino, si no estoy mal. A ver, del códice, perdón, florentino. Aquí, en este código florentino, se hace, digamos, una serie de dibujos en donde en el códice se están, digamos, narrando las diferentes escenas de la conquista de México. Entonces, mi sugerencia es que lo identifiques, porque puede ser que este sea el texto que tú estés buscando, porque aquí ya está, digamos, del códice, perdón, florentino, extraída la parte de la conquista, y es un códice propio de los indígenas. Luego, entonces, el códice sí te estaría dando elementos para poder saber cuál es la perspectiva de los indígenas de la conquista. Tal vez no con los diálogos y toda, digamos, la parte literaria que habla Bernardino de Sahagún, tal vez no, pero sí de la perspectiva propia, digamos, de los indígenas, que sería lo que nos interesa. La perspectiva de los españoles, la verdad no es que no nos interese, es otro asunto distinto. Entonces, mi sugerencia es que para ti y para todos, que se mantengan en las sociedades originarias, que son las que nos interesan conocer. ¿Listo? Entonces ya la perspectiva española, esa es otra perspectiva que ustedes ya después en otro momento podrán investigar. Entonces mi sugerencia, Henry, para terminar, es este libro, La Conquista de México. ¿Me regala el nombre del autor? No tiene autor, dice Editorial Nueva Imagen. Gracias. Sí, de hecho, se llama Editorial Nueva Imagen, La Conquista de México, y dice La Conquista de México según las ilustraciones del Códice Florentino, con textos adaptados por Marta Duhovne y montaje gráfico de Lorenzo Amengual. Editorial Nueva Imagen. Es casi como un cómic, ¿sabes? Lo que pasa es que este texto yo lo tengo hace mucho tiempo, es como un cómic en donde en el códice van contando escena tras escena este asunto. Bueno, mi sugerencia es esa entonces. Bien, Henry. No sé si ustedes tengan otra sugerencia, otra pregunta, otro comentario, alguna cuestión así que quieran saber, comentar, decir. Bueno, viene el tema de la fecha. A ver, decíamos el martes que nos reunimos en clase que el semestre se suspende el día 12, o sea, exactamente en un mes, el día 12 de diciembre. ¿Listo?
Y retornamos, creo que la primera semana, creo que el 3 de febrero, algo así, y el semestre termina el 12 o el 13 de febrero, o sea, son 10 días. Y lo malo, digamos, para mí como profesor, es que yo tengo solamente como, después de que termina el semestre, o sea, el 13 de febrero, tengo como 3 días para dar notas, ¿sí? O sea, yo no tengo más tiempo para sacar notas. Entonces, por eso mi sugerencia es que ustedes, antes que se vayan a ese periodo de descanso, dejen sus trabajos listos, enviados, preparados, me los envíen, o sea, me los hagan llegar, para que yo pueda dedicarme en esas vacaciones a calificarlo y tenerlos ya listos para cuando ustedes regresen el 3 de febrero, tenerles prácticamente sus notas completas, ¿listo? Que esa es la idea mía, que en esa semana de febrero que terminemos semestre, no sea la semana de correr para sacar notas, sino prácticamente sea de publicar las notas. Si hace falta alguna otra, que será la exposición sobre Colombia, será la última nota, y el informe sobre Colombia será la última nota que haga falta. De resto, todo estará listo. Lo mismo las participaciones de ustedes en el foro, o sea, yo ya tendré todo listo y preparado para el 3 de febrero poderles tener sus notas. Razón por la cual requiero que el día 12 de diciembre, es decir, en un mes, me envíen el documento. Me lo envíen, digo yo, pero eso en realidad va igual que los otros trabajos de informe de lectura que ustedes hacen, va por el aula virtual. Allá hay un espacio para que envíen. Bueno, voy a revisar porque creo, no estoy tan seguro, creo que no está el espacio, lo voy a crear. Voy a crear el espacio en donde dice envíe aquí el análisis de la fuente primaria, para que ustedes lo envíen como hacen con todos los informes, ¿listo? Y lo hagan entonces hasta el 12 de diciembre, ¿vale? Bueno, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta. Dice Paula, dice, ¿se puede enviar el trabajo antes para que usted nos pueda hacer sugerencia para corregirlo antes de la entrega final? Sí, Paula, es posible. Me lo podrían enviar a ese sí por correo electrónico. Entonces tú me dices, mire, profe, yo tengo aquí esta versión así como preliminar, ¿usted qué opina? Y yo la he hecho una revisadita y lo podemos hacer. Incluso después de alguna clase también puede ser posible. ¿Sí? Si ustedes después de la clase tienen ahí como una versión, una pregunta o alguna cosa, entonces me comparten el documento ahí por el chat o algo y lo revisamos ese mismo día para que de una vez ustedes se lleven el comentario, ¿vale? En las clases que quedan de aquí a diciembre, de aquí al 12 de diciembre. Bueno, no sé ustedes si tienen alguna otra opinión, alguna otra sugerencia. Entonces, vale, entonces revisen por favor entonces este texto, el que les comentaba, el que hemos hablado hoy, el que miramos con detalle hoy de Jocelyn Letourneau, está en el aula, ya lo encuentran. Es lo que hemos visto, ¿sí? Simplemente es para que ustedes ya lo tengan y no se guíen por él. Y ya las fuentes primarias son muy abundantes. Yo les he dejado ahí un buen banco de fuentes primarias, pero ya sabiendo lo que hemos dicho hoy, pues ustedes también pueden ir a buscarlas en otro lado, ¿no? Ahora en internet está todo. Entonces también pueden ir a buscarlas allí, ¿no? En el caso de Henry, por ejemplo, yo me imagino que este libro de la conquista de México, de las imágenes del Código Florentino, debe estar en internet, seguramente, ¿sí? Entonces por ahí puedes encontrarlo. Listo, pues muchísimas gracias a todos. Si tienen cualquier pregunta o duda, también no olviden que por el correo me pueden decir. Y el día martes, entonces, nos reunimos para la exposición del grupo de los mayas de la vida cotidiana de los mayas. Entonces, muchas gracias por asistir este ratico, les agradezco, esto nos ayuda a todos para tener más claridades en nuestro trabajo y ánimo, mucho ánimo, que cuando uno estudia con juicio se ven los resultados. Nos veremos entonces el día martes, muchachos. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Vale.